Bien, gente, en este video vamos a hablar de los recorridos o cómo se mueve la aplicación o nos tenemos que mover a lo largo y ancho de los grafos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente podemos hablar, por ejemplo, de que queremos buscar el camino más corto, ¿sí? Este problema se plantea en la forma en la que recorremos, ¿verdad? De un punto V a un punto W en un grafo, ¿sí? Se puede hacer una búsqueda en anchura, ¿verdad? Que se conoce como BDF. Eh, Esto califica la distancia de un nodo de partida a los demás nodos, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta cuántos nodos debe visitar desde el nodo de salida hasta llegar a cada uno de los nodos. Y con eso le define el nivel. Este nivel, si se quiere, nos define a partir del nodo de salida cuál es el camino más corto para un par de nodos específicos, ¿de acuerdo? Sin embargo, este tipo de algoritmo tiene algunos problemas. En este algoritmo se clasifica cualquier camino como igual a los demás, ¿de acuerdo? Hay escenarios donde no todos los caminos son iguales entre sí, ¿de acuerdo? Podemos considerar el envío de paquetes de datos en una red de computadoras. Algunos caminos son más rápidos que otros. Por ejemplo, si comparamos conexiones con módems viejitos de vieja escuela versus cables de cobre, ¿verdad? En una red alambrada o versus conexiones de fibra óptica. Entonces vean que obviamente espero que eso lo tengamos muy claro, ¿verdad? Las conexiones dial-up son extremadamente lentas, el cobre es muchísimo más rápido, ¿verdad? Si lo comparamos con el dial-up, pero la fibra óptica es todavía más veloz que el cobre, ¿verdad? Moverse en una red vial de una ciudad, sí. La velocidad permitida de desplazamiento, por ejemplo en zonas escolares, interurbano o autopista. Nuevamente vamos analizando, por ejemplo, las zonas escolares normalmente tienen 25 km por hora como velocidad máxima. El interurbano normalmente son 40 km por hora y las autopistas ya sí son de 60, de 70, de 80 o 90 km por hora dependiendo del trayecto en el cual nos encontremos, ¿verdad? En estos escenarios se debe considerar entonces peso, ¿sí? Que se asigna a cada arco, ¿sí? Esto puede entonces dar un valor numérico para tomar decisiones. Cada arco E tiene un peso W de E asociado con el arco, ¿de acuerdo? Normalmente el menor valor significa un peso menor en el camino, ¿sí? Por tanto, es un mejor camino. Andamos buscando caminos con valores más pequeños, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, un valor más pequeño en el camino significa que es un mejor camino. El camino más corto entonces en un grafo ponderado. El grafo es ponderado o se le llama ponderado cuando todos sus arcos tienen asignado un peso. Sea G un grafo ponderado, ¿verdad? El largo o peso de un camino es la suma de los pesos de todos los arcos de P. Por tanto, P es igual a V0 a V1, V1 a V2, hasta VK-1, VK. ¿De acuerdo? El peso de P se denota por W de P. ¿Sí? Entonces, vean que ahí particularmente tenemos la fórmula, ¿verdad? Tenemos que el peso de P o WP, ¿sí? Corresponde a la sumatoria, ¿verdad? Desde 0 hasta K-1, ¿sí? De todos los pesos que corresponden a los pares ordenados del vértice sub I hasta el vértice sub I más 1, ¿de acuerdo? La distancia entonces del vértice V al vértice U se denota por D de V, U, que es el largo del camino más corto desde V hasta U. Sí. Como convención, sí, se dice que si no hay un camino de U a V en G, se expresa como que la distancia de V, U es igual a más infinito. ¿De acuerdo? Del mismo modo, puede existir un camino de V a U, pero sin peso definido. O puede existir un ciclo en G con costos negativos. ¿De acuerdo? Veamos este pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo construyo
22 ciclos, puedo llegar a un valor de menos 110. ¿De acuerdo? Y ahí particularmente pues podríamos tener un pequeño problema, ¿verdad? Si tenemos un ciclo con peso negativo en cualquier momento, básicamente podemos hacer un recorrido sobre el ciclo las veces que sean necesarias, ¿verdad? Logrando hacer que todos los caminos de V a U, ¿verdad? Den pesos negativos arbitrarios. Sí, entonces ahí hay que tener pues cuidado, ¿verdad? Con ese tipo de asuntos. Para definir el camino más corto partimos del supuesto que el peso de E es mayor o igual a 0 para cada arco que pertenece a G, ¿de acuerdo? Una solución se plantea basada en el método voraz o el método greedy, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, por ejemplo, en programación 2, cuando estudiamos la parte de hacer o generar un vuelto en la máquina de ventas, ese método voraz o ese método greedy básicamente lo que hacía era dar el vuelto con la menor cantidad de la combinación de monedas y billetes, ¿verdad? Entonces aquí también lo podemos aplicar y se hace de forma cíclica seleccionando la mejor opción disponible, ¿verdad? Esto para cada interacción del ciclo. Y nos permite entonces optimizar funciones de costo sobre una colección de objetos. Lo que se hace es entonces agregar un objeto a la vez, seleccionando siempre el que mejor optimiza la función y tomando en cuenta los objetos que se tienen disponibles para escoger. Entonces, veamos qué tipo de algoritmos tenemos para realizar este tipo de tareas. Si hablamos del algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Se basa entonces en aplicar el método del patrón greedy, ¿de acuerdo? Para buscar el camino más corto sobre un grafo ponderado, iniciando en V. Se usa entonces el método greedy para desarrollar de forma iterativa una nube. Esta nube se conforma de vértices a partir de V. Sí, los vértices entran en la nube basado en su distancia desde V. Sí. El algoritmo termina cuando no hay más vértices que agregar. Con esto se encuentra el camino más corto a partir de V a cualquier vértice en G. ¿De acuerdo? El ejemplo es simple pero poderoso. ¿De acuerdo? Demuestra cómo funciona el patrón de diseño greedy. Sí. Entonces, este algoritmo se puede simplificar y asumimos que G es un grafo no dirigido. Por tanto, todos sus arcos son no dirigidos. ¿De acuerdo? G no tiene vértices con arcos reflexivos. Cuando hablamos de un vértice con arco reflexivo es que tenemos esto, que es un vértice, y tenemos un arco que hace así, ¿verdad? Esto vamos a decir que no existe. O sea, no hay un arco que salga del vértice U, ¿verdad? Y llegue al mismo vértice U de inmediato. ¿Sí? G no tiene arcos paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de arcos paralelos es que tenemos U y V, ¿verdad? Y que tenemos dos arcos que conectan a ambos vértices en este caso. Se denotan los arcos de G como pares de vértices U, Z sin orden. Y en Dijkstra se tiene una función de costo, ¿de acuerdo? La cual debemos optimizar y computar o calcular. Además, es la función que nos ayuda para aplicar el método greedy. Y es la misma función que nos ayuda a encontrar entonces el camino más corto. La implementación construye sacando provecho de recursos ya existentes, trabajando con una aproximación de la función de distancia y finalmente nos ayuda a encontrar la distancia real. ¿De acuerdo? Podemos hablar entonces de algoritmo de Dijkstra en la relajación de arcos. ¿De acuerdo? Entonces, se define una etiqueta D de U para cada vértice V en V. Sí, V minúscula en V mayúscula. Sí. O para cada vértice V minúscula que pertenece o se encuentra dentro de la lista de vértices en V mayúscula. ¿Sí? Con esto se hace la aproximación de distancias en el grafo G desde V hasta U. ¿De acuerdo? D de U almacena siempre el mejor camino hasta ahora encontrado de V hasta U. ¿Sí? Lo que hacemos es entonces que D de U es igual a 0 y D de U es igual a más infinito para cada U que no es igual a V. ¿De acuerdo?
Se define entonces el set C, el cual es la nube de vértices, ¿sí? Y se inicializa como un set vacío. En cada iteración del algoritmo se selecciona un vértice U que no esté en C, ¿de acuerdo? Con la etiqueta D de U más pequeña y metemos a U en C. En la primera iteración metemos V dentro de C. Una vez realizado esto, se actualiza D de Z para cada vértice Z que es adyacente a U y que está fuera de C. ¿De acuerdo? Con esto se refleja el hecho de que puede existir un mejor camino, ¿sí? Para llegar desde Z hasta U. ¿De acuerdo? El algoritmo descrito se le conoce como relajación de arcos, ya que toma un estimado anterior y verifica si se puede mejorar. El nombre viene de la analogía de estirar un resorte, para luego dejarlo encogerse o relajarse, que lo que hace es permitirle al resorte que vuelva a su forma original, ¿verdad? Esta relajación o esta contracción del resorte, ¿verdad?, se hace para un arco U, Z, tal que calculamos un nuevo D de U, ¿de acuerdo? Y queremos ver si hay un mejor valor en D de Z usando el arco U, Z, ¿de acuerdo? En la relajación del arco, entonces, si D de U más W U, Z es menor a D de Z, entonces D de Z obtiene el valor de D de U más W de U hasta Z, ¿de acuerdo? En el pseudocódigo decimos que vamos a buscar un algoritmo con el camino más corto, ¿verdad? En el grafo G a partir del vértice V, ¿de acuerdo? ¿Qué ingreso tiene? Bueno, tenemos un grafo ponderado sin dirección que es G. El peso de cada arco es un valor que no es negativo y un vértice V de G, a partir del cual arrancamos el análisis. Y como salida tenemos una etiqueta D de U para cada vértice U de G, tal que D de U es el largo del camino más corto desde V hasta U en G, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es inicializar D de V en 0 y D de U en más infinito para cada vértice U diferente de V, ¿de acuerdo? Sea Q entonces una cola prioritaria, ¿sí?, que contiene todos los vértices de G, utilizando las etiquetas D como llave, ¿de acuerdo? Mientras que Q no esté vacío, entonces vamos a jalar un nuevo vértice U hacia la nube, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es que removemos el valor mínimo de la cola Q, la colocamos en el valor de U, ¿de acuerdo? Y para cada vértice Z adyacente a U, tal que Z está en la cola Q, ¿de acuerdo?, ejecutamos la relajación en el arco U, Z, ¿de acuerdo? Entonces, si D de U más W de U de Z es menor que D de Z, ¿sí?, entonces realizamos el intercambio, ¿de acuerdo? O cambiamos el valor particularmente. Entonces, cambiamos D de Z por la llave del vértice Z en Q, ¿sí? Y retornamos la etiqueta de D de U para cada vértice de U. Entonces, veamos el siguiente grafo ponderado, ¿de acuerdo? No dirigido, ¿de acuerdo? Decimos que es ponderado porque todos los arcos tienen peso y decimos que no es dirigido porque ninguno de los arcos tiene una flecha, no tiene dirección, ¿verdad? Entonces, lo voy a colocar aquí arriba, ¿verdad? Espero que se vea claramente el grafo, aunque está un poco más pequeño. Y veamos el comportamiento. Entonces, si arrancamos a partir, por ejemplo, del arco primero, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a partir de ahí y empezamos a hacer el análisis. Sí, el arco del arco 0, ¿verdad?, hacia el arco 1, el peso es 4. Del arco 1 al arco 2, el peso es la sumatoria, ¿verdad? 4 más 8, que es 12. Sí. Vean que aquí teníamos que para movernos del arco 0 al arco 7, el peso es 8, ¿de acuerdo? Sí. Si continuamos, entonces vamos a seguir agregando. A partir del arco 7, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el arco para llegar del 0 al 7 y luego del 7 al 8, entonces sumamos 8 más 7 que nos da 15, ¿de acuerdo? Mientras que 8 más 1 nos da 9 para llegar al 6, ¿sí? Ahí particularmente vean que
Sí, del mismo modo, yo podría analizar, lo que pasa es que el valor es el mismo, ¿verdad? Pero bueno, yo puedo analizar que la conexión para llegar del 0 al 7 es 8, del 0 al 7 y al 6 es 9, y con 6 aquí, ¿verdad? También llegamos a 15, ¿de acuerdo? Entonces vean que, bueno, se puede hacer el intercambio porque es igual, ¿de acuerdo? Particularmente, vamos a agregar el 5 por acá, ¿verdad? Entonces, 9 más 2 es 11, ¿sí? Y incluimos básicamente todos los vértices. Entonces, llegamos al uno por uno a los análisis que queremos realizar y vean que, bueno, particularmente en una de todas las vueltas, encontramos que de aquí a aquí son 4, de aquí a aquí es 12 y de aquí a aquí es 14. Entonces encontramos un mejor camino. Vean que originalmente pasamos por aquí para llegar al 8, luego llegamos por acá. Pero a partir de la posición 0, viajamos por acá y encontramos un camino que es más corto, en este caso particular. ¿De acuerdo? Y eso sí, tenemos que tener un único camino a partir del vértice de salida a lo largo de todo el grafo, ¿verdad? Para todos los vértices, pero eso sí encontrando el mejor camino correspondiente. Sí. Vean que yo definí, de acuerdo, el vértice de salida como este vértice que está acá, pero no quiere decir que ese sea el único vértice a partir del cual yo quiero hacer el cálculo. Yo podría decidir que quiero utilizar ese vértice en la siguiente ejecución de este mismo algoritmo de Dijkstra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos la implementación en detalle, sí, tenemos que inicializar la distancia de todos los vértices en infinito. Se crea entonces el set vacío. Se inserta en el set el primer v con peso 0, ¿verdad? Porque es el primero. No tengo que hacer absolutamente nada, ni me tengo que mover para llegar a él. Mientras el set no esté vacío, entonces se extrae el vértice con menor peso. Se le asigna a u. Se encicla por todos los vértices adyacentes a u y se continúa por todos los vértices de v. Si hay un path más pequeño a v por u, entonces se actualiza la distancia de v. Si v está en set, se debe actualizar. Se remueve primero, ¿verdad? Luego se vuelve a insertar con el nuevo valor, ¿de acuerdo? Si v no está en el set, se inserta con la nueva distancia, ¿sí? Y se puede imprimir el arreglo utilizando... con esto vemos el camino más corto, ¿de acuerdo? Entonces, vean que tenemos pares ordenados, ¿verdad? Entonces, vean que aquí yo puedo tener una lista, ¿sí? Vean la belleza. Ya ustedes deberían de tener una lista simplemente enlazada genérica, ¿de acuerdo? Internamente esto es básicamente un par ordenado, en este caso, de valores enteros, ¿de acuerdo? Y esta es básicamente la lista de adyacencia, ¿de acuerdo? Y por ahí tenemos v, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ven que tenemos el constructor, ¿sí? Tenemos el agregar arcos, ¿verdad? Y tenemos el calcular el camino más corto, ¿sí? A partir de ese. Y tenemos, bueno, la parte de impresión, ¿de acuerdo? Por ahí está el constructorcillo, ¿de acuerdo? Vean que está el código completo, ¿verdad? Nos indica qué tenemos que hacer, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando queremos agregar un arco? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer el método para la lista de adyacencia. Hacemos algo que se llama pushback, ¿de acuerdo? Que recuerden que ese es el proceso de inserción adentro de la lista, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que en esa lista de adyacencia vamos a insertar en la posición U al par ordenado de V, W y en la posición V al par ordenado de U a W, ¿de acuerdo? Entonces, vean que bueno, particularmente ahí tenemos que tener en cuenta, sí, que el vértice U y el vértice V están acá definidos en el proceso de agregar y esto es el peso, ¿verdad? ¿Cuánto pesa moverme de U a V? ¿De acuerdo?
Por aquí está el cálculo del camino más corto, ¿de acuerdo? Entonces vean que vamos a definir un set, ¿sí? Y tenemos por aquí un vectorcillo. Entonces lo que hacemos es que a partir de un punto de salida, un vértice de salida, vamos a hacer un par específico con peso 0, ¿de acuerdo? Y lo que decimos entonces es que en el vectorcillo de distancia tenemos a partir de esta posición, ¿verdad? Un peso 0, ¿de acuerdo? Vean que tenemos dos estructuras, tenemos un set, ¿sí? Y tenemos un vectorcillo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ir calculando, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el set no esté vacío, ¿sí? Entonces vamos a construir un par ordenado de tipo temporal y vamos a ir al inicio del set, ¿de acuerdo? Ya que lo tenemos, la información mapeada en temporal, entonces vamos a borrar, ¿de acuerdo? El inicio del set, ¿sí? Vamos a decir que U es igual al segundo valor en temporal, ¿sí? Vamos a ir a definir un iteradorcillo, ¿verdad? De la lista. Y para esa estructura de datos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir a mover en esa lista de adyacencia en la posición U, ¿verdad? Desde el inicio hasta la lista de adyacencia en la posición U hacia el final, ¿de acuerdo? Y nos movemos ahí con el famoso más, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir en I, en su posición inicial, lo vamos a colocar en V y vamos a ir a ver el segundo valor, que es básicamente el peso, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que al vectorcillo, ¿verdad? Que se llama dist de V, ¿verdad? O distancia, si es mayor la distancia de V que la distancia de U, más el peso, entonces hacemos la reasignación. Vean que siempre y cuando que la distancia de V sea distinta de un valor infinito, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que vamos al set, ¿verdad? Correspondiente de... ejecutamos el proceso de eliminación, ¿verdad? O borrado de el par ordenado. Vamos a ir a buscar un par ordenado, ¿verdad? Que corresponde a ¿cómo se llama? A la distancia de V, V, ¿sí? Luego de eso, particularmente le decimos a la distancia de V que es igual a la distancia de U más el peso correspondiente, ¿verdad? Y volvemos a colocar en el set de DDS en el proceso de insert, hacemos un nuevo par, ¿verdad? Con la distancia nueva de V para V, ¿de acuerdo? Entonces aquí vean que lo que estamos haciendo es básicamente un cálculo. Nos vamos a ir moviendo a lo largo y ancho del grafo, ¿verdad? Calculando el camino más corto, ¿sí? Por ahí... Ah, listo. Me hace falta gente. Como era un poco grande el código, no tenía suficiente espacio. Esta parte es la parte final, lo que sigue aquí abajo, ¿verdad? Entonces vean que bueno, vamos a imprimir, por ejemplo, en pantalla la distancia del vértice y lo que hacemos es hacer un ciclillo. Básicamente... Bueno, no, en realidad esto es para imprimir. Sí, si quisiéramos podríamos dejarlo. Sin embargo, recuerden que adentro de una clase la impresión en pantalla no está bien vista, ¿verdad? Se puede hacer, pero no es del todo correcto. Entonces podríamos hacer este procesillo. Lo podemos dejar ahí o lo podemos incluir, por lo menos para ver la ejecución, ¿verdad? Del método del camino más corto. Sin embargo, no es obligatorio que lo veamos de esa parte, ¿de acuerdo? Bien, y por ahí pues ustedes pueden hacer la implementación, ¿verdad? Correspondiente del main. Vean que básicamente les entregué el código completo. Nuevamente ustedes pueden ponerle pausa acá
y revisar la teoría, ¿de acuerdo? Traten de hacer la implementación completa y verlo funcionando, precisamente porque me interesa que tengan estos ejemplos en funcionamiento, ¿de acuerdo? Bueno, resulta que para finalizar podemos ver a Dijkstra implementado en una cola prioritaria, ¿de acuerdo? Entonces, vean que bueno, por ahí yo tengo la definición de un valor infinito, ¿de acuerdo? Tengo un tipo de dato definido que se llama iPair, ¿verdad? Que es un par de tipo entero-entero, ¿verdad? Integer pair, ¿verdad? Y la clase grafo, ¿verdad? Que está dada a partir de un vectorcillo que lo vamos a utilizar para interpretarlo como una cola prioritaria, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el proceso de cola prioritaria, ¿sí? Al grafo, por ahí hacemos el constructor, el agregar arcos y el calcular el camino más corto, ¿de acuerdo? Vean que, bueno, particularmente yo no estoy eliminando arcos, pero eventualmente igual ustedes podrían eliminarlo, ¿sí? Por aquí está el constructorcillo, no hay mucho que explicar por ahí, ¿verdad? En realidad estamos haciendo algo bastante sencillo. Y el proceso de agregar arcos también es similar, ¿verdad? Vamos a hacer un par, ¿de acuerdo? De V contra el peso, ¿verdad? Y de U contra el peso. Sí, y lo vamos a meter en la lista de adyacencia para U, ¿verdad? Contra V y para V contra U. Y el peso que tiene cada camino correspondiente. Sí, de acuerdo. Por aquí tenemos la cola prioritaria, ¿verdad? Aquí utilizamos la cola prioritaria para montar el camino más corto, ¿de acuerdo? Entonces vean que la cola prioritaria vamos a analizar un vector, ¿sí? Vamos a utilizar el tipo de dato el tipo de dato básico para construir la cola prioritaria es de tipo iPair, ¿sí? El vector de tipo iPair es donde vamos a almacenar todos esos datos. Y el método de comparación, que ya también lo habíamos visto en la implementación de colas prioritarias, ¿verdad? Es para saber si hay un par más grande que el otro, ¿de acuerdo? Y bueno, nuestra cola prioritaria se llama PQ, Priority Queue, ¿verdad? Por aquí tenemos un vectorcillo de distancias, ¿verdad? Y básicamente lo que hacemos es definirlo a partir de V, ¿verdad? Con valores infinitos, sí. Por ahí vamos a hacer el primer par, ¿verdad? El primer par siempre arranca del source, ¿verdad? Y por ahí lo que tenemos es pues el valor en 0, ¿sí? Y tenemos un arreglillo, ¿verdad? De distancias a partir de la cual pues arranca en 0, ¿sí? Vean que definitivamente se simplifica bastante, ¿verdad? Vamos a jugar con tops y pops, ¿verdad? Tenemos una definición automática para hacer un recorrido de este X, ¿verdad? Que automáticamente se convierte en el tipo de dato que está almacenado en la lista de adyacencia de U, ¿verdad? Que en este caso es un valor... vamos a ver, la lista de adyacencia... ok, sí, es un vector con pares ordenados, ¿verdad? Entonces básicamente este amigo se va a convertir en eso y lo vamos a ir recorriendo de uno en uno, par por par, ¿verdad? Entonces vean que es un par ordenado X, ¿verdad? Entonces podemos obtener su primer valor y su segundo valor y por ahí vamos a ir analizando, ¿verdad? V para la primera posición y la segunda posición es el peso, ¿de acuerdo? Nuevamente hacemos el comparativo, ¿verdad? Si el comparativo se cumple, hacemos la reasignación y correspondientemente hacemos la inserción en la cola prioritaria. ¿De acuerdo? Finalmente, cuando terminamos el ciclo de construcción de la cola prioritaria, lo que hacemos es un recorrido pequeñito para mostrar el resultado de esa cola prioritaria. ¿De acuerdo? Bien, gente, entonces completen su propia versión de los ejercicios propuestos para
lo que tiene que ver con Dijkstra. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este momento nada más un poquillo de la complejidad, digamos la definición de complejidades del recorrido o del algoritmo de Dijkstra para finalizar este video. Entonces, básicamente el algoritmo de Dijkstra en Priority Queue, ¿de acuerdo? Básicamente esa cola prioritaria montada en un heap es una forma eficiente de implementarlo para un grafo G con n vértices y m arcos, ¿de acuerdo? Esto nos permite extraer el vértice U con las etiquetas D más pequeñas. Esto se hace llamando a remove min en un tiempo de O logaritmo de n. Sí, como se ve en el pseudocódigo, cada vez que se actualiza la etiqueta D de Z, se necesita actualizar la llave Z en la cola prioritaria, ¿de acuerdo? Por esto es que se necesita la cola construida sobre un heap. Esto implica que para actualizar la llave se puede ejecutar con el proceso de reemplazar E, K, donde E es la entrada almacenada en la llave para el vértice Z, ¿de acuerdo? Si contamos con la locación de E o la ubicación de E, entonces la actualización se realiza en O logaritmo de n. En general, entonces, el algoritmo corre en un tiempo de O de n más m logaritmo de n. ¿De acuerdo? Aquí dejamos este video correspondiente a la explicación del algoritmo de Dijkstra. Sí, hagan los ejercicios, ¿de acuerdo? Para que los vean en funcionamiento. Espero que la explicación pues, les haya servido y nos vemos en próximos videos.